Vamos a ver lo que es lanzamiento de proyectiles, movimiento horizontal. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver estos dos sistemas. Este es un resorte que va a empujar una bola y este es un sistema que va a soltar la bola. Cuando el resorte empuja la bola, este se va a mover de manera horizontal un instante y luego su trayectoria va a ir cambiando hacia abajo. En este otro, la bola se suelta y cae de forma vertical hasta el suelo. Como las dos bolas se sueltan al mismo tiempo, ambas caen en el mismo tiempo, tardan el mismo tiempo en caer al piso. Nosotros vamos a ver, cuando hablamos de lanzamiento de proyectiles, movimiento horizontal, es este tipo de movimiento, donde la trayectoria va de esta manera. Entonces, nos vamos a detener en este tipo de movimiento. A esto es lo que llamamos lanzamiento de proyectiles, movimiento horizontal. Recuerden que antes vimos este que era el de caída libre. El lanzamiento de proyectiles, movimiento horizontal, es como lo vemos en esta figura. Aquí hay una bola que se mueve y que llega hasta la orilla de la azotea de este edificio y sale con una velocidad inicial. Luego va cayendo más o menos llevando esta trayectoria hasta pegar al suelo. Para poder nosotros hacer cálculos en este tipo de movimientos, necesitamos conocer la altura a la que fue soltada la bola. En este caso, pues la vamos a representar por Y. Y también la distancia a la cual cae de manera horizontal, y esta la representamos con una X. La velocidad con la que sale la bola de la orilla de la azotea le llamamos velocidad inicial. Este tipo de movimientos, como lleva una trayectoria curvilínea, necesitamos descomponerla, porque de esta manera no lo podríamos estudiar y habría que hacer una descomposición, en este caso lo que llamamos una descomposición de vectores. La velocidad inicial se descompone en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Este es para hacer cálculos de manera horizontal y este para hacer cálculos de manera vertical. También podemos encontrar la velocidad final. La velocidad final puede ser encontrada en cualquier punto de la trayectoria. En este caso la vamos a calcular cuando pega al suelo. Para hacerlo igual necesitamos las componentes velocidad final en X y velocidad final en Y. Teniendo un ángulo podríamos nosotros, ¿verdad? Calcular lo que es la velocidad final teniendo cualquiera de las componentes, o tener las dos componentes podemos encontrar el ángulo y la velocidad final. Para poder realizar estos cálculos necesitamos algunas fórmulas o conocer algunos datos. En este caso, la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en X y va a ser igual a la velocidad final en X. Estos tres valores siempre van a ser lo mismo. Si la velocidad inicial es de 20 metros por segundo, la velocidad inicial en X va a ser de 20 metros por segundo y la velocidad final en X va a ser de 20 metros por segundo. Eso es lo que nos dice esta fórmula de acá. También se debe recordar que la velocidad inicial en Y es 0. Eso siempre va a suceder en este tipo de movimientos. En el lanzamiento de proyectiles, movimiento horizontal. Siempre la velocidad inicial en Y va a ser 0, porque es cuando el objeto deja el edificio y desde ahí comienza a caer. Entonces su velocidad inicial en Y es 0. X, o la distancia horizontal, que la hemos llamado X, se va a calcular multiplicando la velocidad inicial en X por el tiempo. Y Y, que es la altura, o sea, lo que va descendiendo del objeto. Es una altura o distancia desde donde sale hasta donde va cayendo. Entonces, esa la calculamos, va a ser igual a Y igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial, que eso ya lo hemos dicho acá. La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. La velocidad final en Y, bueno,
necesitamos la velocidad inicial en y, que es 0, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, y lo vamos a sumar con el producto de la gravedad por el tiempo. Y estas dos son las componentes. La velocidad final la vamos a encontrar con esta fórmula, donde la velocidad final en x se va a elevar al cuadrado y la velocidad final en y se va a elevar al cuadrado, se van a sumar y después se va a sacar la raíz cuadrada. Para encontrar el ángulo necesitamos la velocidad final en y la vamos a dividir con la velocidad final en x. También podemos hacer uso de esta otra fórmula. 2 veces la gravedad por la altura igual a velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado. Esto en el movimiento vertical. Tenemos el ejemplo número 1. Una pelota es lanzada horizontalmente desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura y llega al suelo a 45 metros de la base del edificio. ¿Cuál fue la rapidez inicial de la pelota? ¿Cuál es su velocidad final y ángulo de caída? Este tipo de movimiento pues es lo que hemos estado hablando. Es un lanzamiento de proyectiles, movimiento horizontal. Es lanzada a través de la azotea del edificio y cae al suelo, pega al suelo. Sacamos los valores. Velocidad inicial en y va a ser igual a 0. Eso ya lo habíamos hablado, que siempre este valor va a ser 0 en este tipo de movimientos. La aceleración gravitacional va a ser de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto ya lo sabemos. Y es positiva porque va de arriba hacia abajo. Si las unidades fueran en pies, la aceleración gravitacional sería de 32 pies por segundo al cuadrado. Tenemos la distancia en x a la cual cayó, en este caso pues, la pelota, es de 45 metros. Y la altura a la que fue soltada fue de 50 metros. O sea que desde donde se soltó cayó 50 metros hasta pegar al suelo. Ahora, con estos valores empezamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Nos piden la rapidez inicial y cuál es la velocidad final y ángulo de caída. No tenemos tiempo, entonces vamos a utilizar esta fórmula para encontrar tiempo. Si vemos, tenemos el valor de y, que son 50 metros, velocidad inicial en y es 0 y el tiempo no lo tenemos, más un medio, la aceleración gravitacional, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo al cuadrado, que no lo tenemos. 0 por t es 0, eliminamos esto y solo nos quedamos con esta parte. Entonces 50 metros va a ser igual a un medio por 9.8 metros por segundo al cuadrado por t al cuadrado. Hacemos este cálculo, un medio por 9.8 y me da 4.9 metros por segundo al cuadrado. Ahora lo que hago es despejar, saco este valor y lo paso al otro lado. Si está multiplicando aquí, al otro lado del igual pasa a dividir. Y me queda t al cuadrado en el lado derecho. Hago el cálculo, 50 entre 9.9, 10.2 segundos al cuadrado, porque este metro se elimina con este metro. Igual a t al cuadrado. Ahora debo de quitar este cuadrado de la t y pasa como una raíz al otro lado. Ahora sí ya tenemos la t sola. Esta raíz cuadrada va a eliminar este cuadrado de la unidad y va a sacar la raíz cuadrada de 10.2. Entonces el resultado sería 3.2 segundos. Ese es el tiempo que tarda en ir desde la azotea hasta el suelo. Ahora con ese tiempo sí vamos a encontrar algunos valores, ¿verdad? En este caso vamos a encontrar la velocidad inicial en x. Como tenemos la distancia en x y tenemos el tiempo, entonces podemos encontrar este valor. La distancia en x es de 45 metros, la velocidad inicial en x no la tenemos y el tiempo 3.2, que fue el que encontramos acá. Pasamos este 3.2 segundos que está multiplicando a dividir y nos queda 45 entre 3.2 segundos igual a la velocidad inicial en x. Hacemos la división y me da 14 metros por segundo. Eso es igual a la velocidad inicial en x. Y como ya hemos visto que la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial, entonces podemos decir que la velocidad inicial es de 14 metros por segundo. Esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la rapidez inicial de la pelota? O sea, la rapidez con la que deja la azotea. Ahora vamos a encontrar la velocidad final.
ya hemos visto anteriormente que la velocidad final en x es igual a la velocidad inicial o es igual a la velocidad inicial en x. Y como este es de 14 metros, entonces decimos que la velocidad final en x es igual a 14 metros por segundo. La velocidad final en y la encontramos con esta fórmula. Velocidad inicial en y es 0 más gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado y el tiempo 3.2 segundos. Quitamos el 0 y solo nos quedamos con esta parte, la escribimos. Ahora 9.8 por 3.2 me da 31.4 metros por segundo. Esa es la velocidad final en y. Con estos dos valores, entonces puedo encontrar la velocidad final, utilizando, ¿verdad?, lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, raíz cuadrada de la velocidad final en x al cuadrado más velocidad final en y al cuadrado. Sustituimos los valores. Velocidad final en x es 14 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado, más velocidad final en y es 31.4 metros por segundo y lo elevamos al cuadrado. En este caso, pues 14 al cuadrado es 196 metros cuadrados por segundo al cuadrado más 986 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Hacemos la suma y sacamos la raíz cuadrada y me da 34.4 metros por segundo. Esa es la velocidad final. Esa es la respuesta a una de la parte de la segunda pregunta. Ahora vamos a encontrar el ángulo. Tenemos que para encontrar el ángulo usamos que tangente del ángulo θ va a ser igual a la velocidad final en y entre la velocidad final en x. Aquí tenemos la velocidad final en y igual a 31.4 metros por segundo entre 14 metros por segundo, que es la velocidad final en x. Hacemos la división y me da 2.24. Esta cantidad queda sin unidades porque estas dos unidades se eliminan. Y ya me queda que tangente del ángulo θ es igual a 2.24. Para encontrar el ángulo, pasamos la función tangente al otro lado y queda la menos 1. Entonces decimos que el ángulo θ va a ser igual a tangente inversa de 2.24. Hacemos el cálculo y vemos que el ángulo es igual a 66 grados. Ese es el ángulo de acá con el que pega el suelo. Entonces ya tenemos la velocidad final con la que pega el suelo, que es de 34.4, y la velocidad inicial con la que sale de la azotea, que es de 14 metros por segundo. Eso cuando la altura es de 50 metros y que la pelota ha alcanzado una distancia de la base del edificio de 45 metros. Ejemplo número 2. Una pelota está rodando con velocidad constante de 1.3 pies por segundo sobre una mesa. ¿Cuál es su posición, velocidad y dirección a los 0.5 segundos de haberse caído de la mesa? El movimiento es este mismo, solo que es una mesa, no es un edificio, pero es el mismo recorrido. En este caso nos dicen que a los 0.5 segundos de haber caído de la mesa, todavía no ha pegado al suelo, entonces está en el recorrido. Pero nos preguntan cuál es la posición, o sea que hay que encontrar la distancia a la que se ha separado del punto de lanzamiento, o sea el recorrido horizontal, y cuánto ha descendido verticalmente, o sea esta parte que es y. Sacamos los valores. Velocidad inicial igual a 1.3 pies por segundo, que es uno de los valores que nos dan. Sabemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en x, por lo tanto la velocidad inicial en x es 1.3 pies por segundo. La velocidad inicial en y, ya lo hemos dicho, es igual a 0. Siempre en este tipo de movimiento la velocidad inicial en y es 0. Y es un valor pues que ya se debe tener. La aceleración gravitacional es de 32 pies por segundo al cuadrado. Como estamos hablando de pies, por eso utilizamos 32 pies por segundo al cuadrado. El tiempo es de 0.5 segundos. Ahora encontramos, como nos piden posición, entonces hay que encontrar x y y. Para encontrar x usamos esta fórmula, x igual a velocidad inicial en x por el tiempo. ¿Quién es la velocidad inicial en x? Pues es 1.3 pies por segundo. ¿Quién es el tiempo? 0.5 segundos. Multiplicamos y tenemos que x es igual a 0.65 pies. Ahora encontramos el valor de y utilizamos esta fórmula. Sustituimos los valores. La velocidad inicial en y es 0 y el tiempo 0.5 segundos, más un medio, la gravedad 32 pies por segundo al cuadrado
y el tiempo 0.5 segundos elevados al cuadrado. 0 por 0.5 da 0, entonces solo nos queda esta parte de acá y es lo que colocamos aquí. Elevamos el 0.5 segundos al cuadrado y nos da 0.525. Ahora multiplicamos estos valores y nos da 4 pies porque se eliminan los segundos cuadrados con estos segundos cuadrados y nos queda solo pies. Entonces, lo que ha recorrido de manera vertical, o sea, lo que ha descendido, es de 4 pies. Descendió 4 pies verticales y se alejó 0.65 pies de manera horizontal. Ahora vamos a encontrar la velocidad con la que va en este punto, o sea, velocidad final. Para ello necesitamos la velocidad final en x y sabemos que la velocidad final en x es igual a la velocidad inicial. Y como en los datos tenemos que la velocidad inicial es de 1.3 pies por segundo, entonces decimos que la velocidad final en x es igual a 1.3 pies por segundo. La velocidad final en y la encontramos con esta fórmula. La velocidad final en y va a ser igual a velocidad inicial en y, que es 0, más la gravedad, que es 32 pies por segundo al cuadrado, y el tiempo 0.5 segundos. Quitamos el 0 y solo nos quedamos con esta parte de acá. Hacemos la multiplicación de esto y nos da 16 pies por segundo. Ahora ya tenemos la velocidad final en x y la velocidad final en y. Aplicamos esta fórmula, que es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, pues velocidad final igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. ¿Por qué usamos el teorema de Pitágoras? Porque si ustedes ven, esta es la velocidad final, aquí tengo la velocidad final en x y la velocidad final en y. Se arma un triángulo rectángulo. Si tengo este valor y este otro valor, aplico el teorema de Pitágoras y encuentro este valor de acá, que es la velocidad final. Entonces, hacemos la sustitución. La velocidad final en x al cuadrado es de 1.3 pies por segundo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, más la velocidad final en y, que es 16 pies por segundo, y lo elevamos al cuadrado. Estos se elevan al cuadrado y se suman. Están elevados al cuadrado, se suman y se les saca la raíz, que es 16.1 pies por segundo. Esa es la velocidad final que lleva cuando va por este punto. Ahora nos toca encontrar la dirección, que es lo que también nos piden acá. Entonces, tenemos que para encontrar la dirección utilizamos siempre tangente. Tangente del ángulo va a ser igual a la velocidad final en x sobre la velocidad final, la velocidad final en y sobre la velocidad final en x. Hacemos la sustitución, velocidad final en y 16 pies por segundo y la velocidad final en x es 1.3 pies por segundo. Hacemos la división, se eliminan las unidades y al dividir 16 entre 1.3 nos da 12.3. Ahora encontramos el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 12.3. Hacemos el cálculo, ¿verdad? Utilizando la calculadora y nos da que el ángulo es igual a 85 grados. Ese es el ángulo que lleva al momento de impactar o al momento de ir por este recorrido, por esta parte del recorrido, ¿verdad? 85 grados. Todavía no ha pegado al suelo, sino que va en el recorrido. Y esa es la manera como se trabaja el lanzamiento de proyectiles en movimiento horizontal.